Hola, buenas tardes, un gusto. Mi nombre es Alma González Martínez y voy a trabajar con mi compañera Fátima Ramírez Capetillo sobre los exámenes únicos para nuestra preparación para el examen único del 2024. Somos alumnos de cuarto grado de la preparatoria Gabriel Turbetes Macías. Espero que les guste esto y vamos a empezar. Estamos hablando de los valores estéticos. Y la segunda pregunta dice, la voz a ti te vi a una sombra parecía y la quisiste abrazar y era yo, Pedro Salinas, como una sombra. El ejemplo anterior hace referencia a un sujeto lírico. Pues es un sujeto lírico porque en el texto anterior nos está hablando de él. Y la siguiente pregunta dice, al sujeto lírico también se le conoce como emisor y se caracteriza por estar en primera persona mediante pronombres o ciertas formas verbales. La siguiente pregunta dice, analiza el siguiente fragmento y coloca a qué tipo de estrofa pertenece, después selecciona la respuesta correcta. Y el barullo de la estancia, con tu mirada de mestiza pones la inmensidad sobre los corazones. Es un terceto. Es la respuesta que coincide con el inciso, ya que en el texto anterior nos está hablando de un terceto. Y después viene la siguiente pregunta, que es de la unidad 2. E igual el tema es texto lírico. Y la pregunta dice, patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oro, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los oros. Analiza el siguiente fragmento y coloca qué tipo de estrofa pertenece y selecciona la respuesta correcta. Entonces, el inciso es el A, 4 versos de arte mayor, ya que en el texto anterior nos está hablando de los 4 versos del arte mayor. La siguiente pregunta dice, un texto dramático es un texto que expone un conflicto o en la vida de los personajes tiene por objetivo representar el conflicto al público, o sea, ya que ha sido escrito con el objetivo primario de que los personajes interactúen mediante diálogos y acciones frente al público en vez de ser leído. Bueno, pues como les decía al principio, la respuesta correcta es texto dramático, ya que están mencionando el concepto de un texto dramático. La siguiente pregunta dice, Don Juan Tenorio del autor José Zorrilla pertenece al género dramático, pues ya que este trata sobre un género dramático. Y la siguiente pregunta dice, ¿quién es el autor en el texto dramático? Pues aquí el autor en un texto dramático es el dramaturgo, porque los hechos tienen lugar y un espacio determinados. La siguiente pregunta dice, ¿es la condición social en que se desenvuelve la acción tomando en cuenta el nivel cultural, económico, religioso y estrato social al que pertenecen los personajes de la narración? La respuesta correcta es el entorno social, ya que está describiendo el espacio al que pertenece el personaje. Bueno, pues esto es de la primera guía que nos envió la maestra. Después seguimos con el siguiente reactivo, que dice, género literario en el que el autor quiere transmitir emociones, sentimientos o sensaciones respecto a una persona o un objeto de inspiración. Bueno, pues aquí nos está hablando de un género lírico, ya que es la respuesta que coincide con lo que nos está diciendo. Después, en el siguiente inciso dice, en una obra lírica, al receptor del mensaje se le conoce como destinatario poético. En el sujeto lírico, al receptor del mensaje se le conoce así, ya que es el que... El siguiente inciso dice, en una obra lírica, al receptor del mensaje se le conoce como destinatario poético, ya que es el sujeto lírico. Al receptor del mensaje se le conoce así porque pues es el receptor que trata de transmitir el mensaje. En el siguiente inciso dice, surge desde las primeras experiencias humanas como una de las necesidades inherentes de expresión. Aquí está hablando sobre la poesía lírica, es el concepto que está describiendo la poesía lírica. El siguiente inciso dice, en la mayoría de los poemas su presencia se manifiesta a través de la primera persona. Aquí es donde nos está hablando del sujeto lírico. Y después dice la siguiente pregunta, las condiciones y circunstancias históricas de la época en que vivió el poeta es el contexto de producción,
ya que es donde surgieron las condiciones y circunstancias históricas. En el inciso siguiente dice, dentro de los componentes del lenguaje, al idioma o a la lengua se le conoce como un código, pues esto es lo que vimos en literatura en el bloque 1 y pues de eso yo sí me acuerdo que se le conocía como código. En el siguiente inciso, que es del tema la lira a través del tiempo, dice, tiene como objetivo de estudio el análisis del lenguaje de la poesía, pues aquí no está hablando de la función poética, ya que es el tipo de lenguaje. Después, en el siguiente inciso dice, algunos poetas famosos, y pues los poetas famosos fueron Pablo Neruda, Federico García Lorca. En la siguiente pregunta dice, de entre las 6 funciones lingüísticas las que se caracterizan en la poesía son la poética y la emotiva. Y después dice, es un poema mediativo y melancólico. Está hablando aquí de la elegía, porque ya que la elegía es meditativo. Después dice, es una poesía lírica que consiste en un canto de boda que refleja la alegría de una fiesta. Pues aquí nos está hablando del epitálamio, ya que en el inciso nos está describiendo el concepto de epitálamio. Después dice, es aquel que toma el nombre del autor. Aquí nos está hablando del emisor, ya que el emisor es el que toma el nombre del autor. Se le conoce como autor o emisor. Entonces después en la siguiente pregunta nos dice, se refiere al universo que engloba la obra del autor y sus circunstancias. Aquí nos habla sobre el contexto en el que se engloba la obra que se está desarrollando con el autor. En el siguiente inciso dice, es cada uno de los renglones de un poema y se le conoce como línea versal. Aquí nos habla del verso. En la siguiente pregunta dice, es la forma natural del lenguaje, sin su sujeción como el verso, es la manera más común de expresión. Aquí nos está describiendo lo que es la prosa, ya que la prosa es en forma natural del lenguaje. La siguiente pregunta dice, las figuras literarias son personificación, metáfora y comparación. Después en el siguiente inciso dice, en el género lírico el poeta, pues aquí es fácil de saber que expresa sus emociones y sentimientos el poeta en un género lírico. En el siguiente inciso dice, de la siguiente frase, lloro ríos de lágrimas, a partir qué figura retórica es, aquí nos está dando a entender que es una metáfora. En el siguiente inciso dice, se refiere al universo que engloba la obra del autor y sus circunstancias. Pues aquí igual nos está hablando del contexto, ya que es donde se desarrolla la obra. Después en el siguiente inciso dice, se realiza la manera en que está escrito un texto, el cómo se proyectan las ideas de su contenido. Pues aquí nos está hablando sobre cómo se está escrito el texto y sería el inciso B, que es la forma. Después dice, es la línea o pensamiento que mueve al escrito o al expresarse mediante la palabra. Aquí tiene que ver con el fondo, ya que es la idea en que se mueve el escrito. La siguiente pregunta dice, se refiere a la forma de las palabras y al orden que presentan en el discurso. Aquí nos está hablando del nivel morfosintáctico, ya que este inciso es el único que coincide con lo que nos está diciendo la pregunta. Después dice, en este nivel se analizan los sonidos que tienen los poemas al ser recibidos. Aquí nos está hablando del nivel fónico, ya que aquí en el nivel fónico se habla sobre los sonidos que tienen los poemas. En el siguiente inciso dice, está compuesta por cada una de las partes del mismo número de versos y ordenadas de modo igual que constan algunas composiciones poéticas. Aquí está describiendo el concepto de estrofa. En el siguiente inciso, que el tema es forma y fondo, dice elementos que se revisan en el análisis morfosintáctico y son, pues aquí sería la sintaxis, morfología y verso. Después en la siguiente pregunta dice, es la cantidad determinada de sílabas de un verso, pues nos está hablando sobre la métrica.
ya que la métrica es la cantidad que se determina de sílabas en un verso. Después en la siguiente pregunta dice, es la unión de dos vocales, de una que termine en vocal y de otra que empiece con vocal. Aquí no se está hablando de la sinalefa. Y en la 28 dice, es la igualdad o la semejanza que existe entre los versos a partir de la última vocal acentuada. Nos está hablando de la rima, ya que la rima es la semejanza que existe entre dos versos. Comprende desde hasta 8 sílabas. ¿Qué tipo de versos son? Pues a estos tipos de versos se le conoce como arte menor. En la siguiente pregunta dice, ¿es la igualdad o la semejanza que existe entre los versos a partir de la última vocal acentuada? Pues aquí nos está hablando sobre la rima. Después dice, es aquel que resulta de esa alteración entre pausas y acentos. Nos está hablando del ritmo que lleva un poema. En la siguiente pregunta dice, son aquellas palabras que tienen varios significados. Pues nos está hablando sobre la polisemia, ya que la polisemia tiene palabras que tienen varios significados. Y la siguiente pregunta dice, de la siguiente oración, ¿qué tipo de versos son? De mi alcurnia y mi barzón. Son versos octosílabos, ya que está describiendo uno de ellos. En la siguiente pregunta dice, los versos de una estrofa riman el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. Se le conoce como rima alterna. Es la respuesta correcta. En el siguiente inciso, es una composición poética que consta de 14 versos en decasílabos distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos. Pues aquí nos está hablando de un soneto. La siguiente pregunta nos dice, de la siguiente frase, ¿a qué figura retórica pertenece? Al avaro las riquezas le hacen más pobre. Y aquí nos está hablando de una metáfora, ya que la metáfora traslada el significado de un vocablo o de un objeto a otro por semejanza. La siguiente pregunta nos dice, el teatro y la tragedia surgen en Grecia a partir de las fiestas y los rituales dedicados a Dionisio, dios griego de la fertilidad y la fiesta. Es de lo que nos está hablando el inciso. La siguiente pregunta dice, las 3 unidades de la tragedia propuesta por Aristóteles son el tiempo y el lugar, ya que Aristóteles eso es lo que nos propone. Y en la siguiente pregunta dice, el esquema estructural de la tragedia clásica es el protocolo, ya que el protocolo es el esquema que estructura la tragedia. Después, en la siguiente pregunta nos dice, los 2 tipos de subgéneros dramáticos que se representan en el origen del teatro griego fueron las tragedias y comedias satíricas, ya que esas 2 fueron subgéneros. La siguiente pregunta nos dice, el dramaturgo del siglo de oro español que abandonó las 3 unidades aristotélicas para dar lugar al llamado teatro que los caracterizó fue Quevedo. Él fue uno de los dramaturgos. La siguiente pregunta dice, respecto a su estructura externa, las obras dramáticas se comprenden de actos y escenas, ya que pues es su estructura externa. Después, la siguiente pregunta nos dice, el componente característico de la comedia es lo cómico, ya que la comedia trata sobre lo divertido o algo parecido. En la siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son los primeros subgéneros del género dramático? Sus primeros subgéneros fueron la drama, tragedia y comedia. En el siguiente inciso nos dice, considerado fundador del género de la tragedia. Pues el fundador del género de la tragedia fue Esquilo. En la siguiente pregunta nos dice, es el recreador de la obra al que le subordina el trabajo del actor, la música y el escenógrafo. Pues aquí nos está hablando, obviamente es fácil de identificar que nos está escribiendo al director de una obra. En el siguiente inciso dice, se ocupa de tener listos todos los elementos materiales que se requieren para la presentación. Pues aquí nos está hablando del escenógrafo. En el siguiente inciso nos dice, los primeros teatros del siglo se conocieron como corrales de comedia.
Esto fue en España. Ahí fue donde surgieron los primeros teatros. La siguiente pregunta dice: se termina en función al tiempo que duran las acciones y suelen marcar por la subida y bajada del telón. Aquí nos están hablando de los actos y las jornadas. El siguiente dice: es un texto dramático en el que el personaje dialoga consigo mismo. Pues aquí nos está hablando del soliloquio, que es la única respuesta que coincide con el inciso. En el siguiente inciso dice: son diversas indicaciones escritas por el dramaturgo para la puesta en escena de la obra. Pues aquí nos habla sobre las acotaciones. En el siguiente inciso nos dice: son divisiones en donde básicamente está relacionado con el cambio de lugar o época. Pues aquí nos está hablando sobre los cuadros en el que se divide básicamente el cambio de lugar. Después dice: cambia cuando aparece un nuevo personaje en la conversación o cuando uno de ellos sale o entra. Pues nos está hablando de la escena. Y por último, en el siguiente inciso dice: ¿cuál es uno de los principales componentes del teatro moderno? Pues aquí nos está hablando de metateatrabilidad, que es el único inciso que corresponde. Después continuaremos con el siguiente reactivos, que la primera pregunta dice: es una serie de palabras dispuestas en una línea conforme a ciertas reglas de ritmo y métrica. Bueno, pues aquí nos está hablando sobre el verso, ya que el verso tiene reglas de ritmo y métrica. En el segundo inciso nos dice: la combinación de con diferentes recibe el nombre de versos y cuando se agrupan conforman. Bueno, pues la respuesta correcta es la C, y ya que complementado sería: la combinación de versos con diferentes medidas recibe el nombre de versos amétricos y cuando se agrupan conforman estrofas. El siguiente inciso dice: indica el tipo de rima de la siguiente estrofa: bien amar, leal servir, cridar y decir mis penas, es sembrar en las arenas o en las ondas de escribir. Pues aquí nos habla sobre consonante ABBA abrazada. El siguiente inciso nos dice: estaba en medio de un laurel anciano, los ramos bien espesos, el tronco muy sano, cubría la tierra un vergel muy lozano, siempre estaba verte invierno y verano. Pues aquí nos habla sobre la consonante AAA continua. Después, en la siguiente pregunta nos dice: indica la denominación del siguiente verso según su métrica. Siempre estaba verde invierno y verano. Pues aquí nos está hablando de un endecasílabo. La siguiente pregunta nos dice: indica la denominación del siguiente verso según su métrica. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo. Aquí nos está hablando de un alejandrino, ya que el siguiente ejemplo corresponde a él. En la siguiente pregunta dice: indica cuál es la figura retórica empleada en la siguiente frase. El hombre es firme como un roble. Pues aquí nos está hablando de una comparación, ya que está haciendo una comparación con el hombre con un roble. La siguiente pregunta dice: indica cuál es la figura retórica empleada en la siguiente frase. Eres duro como el hierro. Aquí nos está hablando otra vez de una comparación, ya que está comparando a cierta persona con el hierro. La siguiente pregunta nos dice: en la comunicación dramática el lector es también llamado receptor. Pues al receptor también se le conoce como una comunicación dramática. En el siguiente inciso nos dice: elige la opción que relacione correctamente las columnas. El inciso A dice emisor. Bueno, pues el único inciso que coincide con el emisor es el que produce e inicia el acto de la comunicación. Puede ser el autor o dramaturgo. El inciso B dice código. Pues el código es el conjunto de signos, palabras, gestos, tonos que articulados forman mensajes. El inciso de C es el mensaje, que es la información que se transmite y o recibe. El inciso D es el canal, que es medio físico por el que se transmite el mensaje. El inciso E es el receptor, que es el lector o el espectador.
El inciso F es el contexto, que puede ser de producción o recepción de la obra, son las circunstancias en las que se produce o recibe un mensaje. El siguiente inciso nos dice, esta forma de escritura no puede ser analizada por métrica o rima, sin embargo es un escrito, tiene musicalidad y ritmo. Aquí nos está hablando de una prosa poética. El siguiente inciso nos dice, tiene protagonismo el uso de recursos estéticos que aportan una intensidad literaria al texto en la expresión de los sentimientos, ya que se carece de otras formas de versificación. Aquí nos está hablando también de una prosa poética, ya que la prosa poética tiene protagonismo en el uso de recursos estilísticos. En la siguiente inciso dice, alude a los símbolos que opera el poeta en forma y función de las palabras u operaciones. Aquí nos está hablando del nivel semántico y retórico. Después el siguiente inciso nos dice, identifica la figura retórica correspondiente. Feliciano me adora y lo aborrezco, Lizardo me aborrece y le adora. Aquí nos está describiendo una paradoja, ya que la paradoja es un contraste, una composición de ideas. El siguiente inciso nos dice, de acuerdo con el nivel morfosintáctico, en una construcción poética coexisten dos elementos, que es la escritura o forma y el contenido o fondo. El siguiente inciso nos dice, identifica la figura retórica correspondiente, el teclado armónico de su risa fina. Aquí nos está describiendo una metáfora, ya que la metáfora traslada el significado de un vocablo o de un objeto a otro por semejanza. El siguiente inciso nos dice, todas las obras tienen dos contextos, uno es el de recepción y el otro es de producción. El siguiente inciso nos dice, son los elementos que integran en el contexto de producción. En el contexto de producción, los elementos que se integran son los aspectos administrativos, lugar, tiempo, público al que va dirigido, corriente literaria y el entorno social. La siguiente pregunta nos dice, ¿es aquella característica de la lengua literaria en que centra la atención del mensaje comunicativo? Pues aquí nos está hablando de la función poética, ya que en la función poética se centra la atención del mensaje comunicativo. Después, la siguiente pregunta nos dice, ¿esta función presta principal atención a la forma del lenguaje? Pues igual nos está hablando de la función poética, ya que en la función poética se habla sobre la forma del lenguaje. El siguiente inciso dice, es el nombre con el que se le conoce al receptor de un poema, siendo esta persona lo que escucha. Aquí nos está hablando sobre el destinatario poético, ya que el destinatario poético es la persona que escucha. La siguiente pregunta nos dice, término poético utilizado para comunicar una frase en una línea de poesía. Pues aquí nos está hablando del encabalgamiento, ya que el encabalgamiento es un término poético que se usa para terminar o continuar una frase. La siguiente pregunta nos dice, es una figura retórica que consiste en no terminar un enunciado al final del verso. Pues igual aquí nos está hablando del encabalgamiento. La siguiente pregunta nos dice, es una forma literaria dramática y teatral cultivada desde la antigüedad. Pues aquí nos está hablando sobre la palabra tragedia. La siguiente pregunta nos dice, se representa con un tono solemne situaciones de conflicto en las que un personaje o una serie de ellos, por lo general de tipo ilustre o heroico, se ven enfrentados a causa de un error fatal. Pues aquí igual nos está describiendo sobre una tragedia. El siguiente inciso nos dice, es una tendencia de estilo, ideología, estética o temas que comparten varias obras en un momento determinado. Pues aquí nos está hablando sobre la corriente literaria. Y por último, el siguiente inciso nos dice, comparten una serie de rasgos, la ideología, la forma de narrar, el lenguaje utilizado, las temáticas del texto en sí, etc. Incluso suelen darse varias a la vez, pues aquí nos está describiendo lo que es una corriente literaria. Preguntas de la unidad 1, bloque 1, texto lírico, parte 1, características del género lírico, tema 1.2, modalidades de la presentación. La pregunta 1 dice, ¿el texto lírico se presenta en? Y la respuesta es verso y rima, ya que es la forma correcta de escribirlo y con la forma que se presenta con normalidad.
La pregunta 2 es, corresponde a cada una de las líneas que integra un poema, y es el verso, ya que es la forma que emplea un poema. Llevan versos que se conforman por estrofas y así sucesivamente. La pregunta 3 dice, es el encargado de dar sentido estructural a los textos líricos, logrando un tono particular, uniformidad en las pausas y en los acentos distribuidos en armonía. Es el nivel fónico-fonológico, ya que este nivel tiene las funciones principales que acaban de denotar. La pregunta 4 dice, si una de las palabras termina en vocal y la siguiente empieza en vocal, se unen ambas en un diptongo para formar un espacio. La espacio es la disciplina que estudia las normas de construcción de versos. La estrofa de los poemas, medir un espacio es contar las sílabas que tiene cada uno. La respuesta correcta es sinalefa, métrica y verso, ya que eso comparten la similitud de que son las definiciones de cada uno. La pregunta 5 dice, se usa para aludir a algo en un sentido real. Se emplea este lenguaje de manera objetiva con total claridad para que sea perfectamente entendible. Es el lenguaje denotativo, ya que son las características que lo hacen para poder hablar con claridad y denotan sus partes, que son del objeto del que queremos hablar. La pregunta 6 dice, ¿cuál de esos ejemplos utiliza el lenguaje denotativo? Sería la respuesta, los pájaros son animales voladores, emplumados y bípedos, ya que resalta sus características principales de cada objeto. Lectura 2 es la primera pregunta dice, relaciona la información de los incisos con los números correspondientes. 1. A. Función apelativa. B. Función referencial. C. Función poética. D. Emotiva. 1. Expresan la actitud del enunciado con respecto al mensaje. Se puede hacer de alegría o disgusto, por ejemplo. 2. Se usa para el orden o pedir algo. 3. Es lo que nos proporciona datos haciendo afirmación o negación objetivas. 4. Relaciona el mensaje consigo mismo. Es la función estética por excelencia. La respuesta correcta es la A, ya que cada una coincide con su definición. Por ejemplo, la función apelativa corresponde al 2, que se usa para ordenar o pedir. La pregunta dice, en este género literario se predomina la función espacio, además de lo espacio, es decir, se expresa el sentido del autor. Es la función poética, subjetiva y lírico. Ya cada una de estas concuerda con lo que se enuncia y su descripción. Pregunta 3. Son los textos funcionales del lenguaje básicos empleados en el texto lírico. Es poética y emotiva, ya que es las funciones que predominan en el texto. Punto 4. Estos elementos son externos al texto, pero se reflejan en él y están íntimamente ligados al autor y a su entorno. Es el lugar y la época, ya que estos son textos que se llevan dentro de la obra. Pregunta 5. El relaciona subgéneros líricos con su definición. A. Elegía. B. Oda. C. Himno. D. Soneto. 1. Composición de 14 versos de arte mayor en decasílabos. 2. Expresa sentimientos de alegría y celebración. 3. Composición destinada a ser cantada tiene como fin enaltecer algo. 4. Poema de lamentación. Es 1D, 2C, 3B y 4. Nos podemos dar cuenta simplemente viendo, por ejemplo, la 3, que es composición destinada a ser cantada, tiene como fin enaltecer algo. El himno sería como el himno. Pregunta 6. En sentido literario, un contexto es la espacio de presupuestos sociales que determinan la espacio donde el autor espacio
una obra y los espacios del lector para la recepción de la misma. Es la respuesta A. Serie, situación, produce y condiciones. Es lo que complementa el enunciado de forma correcta. Pregunta 7. Relaciona las corrientes o épocas literarias con sus elementos. A. Literatura medieval. B. Literatura renacentista. C. Barroco. D. Neoclasicismo. E. Realismo. F. Surrealismo. G. Vanguardismo. 1. Sencillez y claridad de sus formas de expresarse. 2. Temas sacros de lealtad, belleza femenina. 3. Busca lo sensible natural. 4. Al interior se desarrollan el culteranismo y el conceptismo. 5. Busca la verdad en el arte y la relación con el entorno, la perfección y el estado natural de los seres. 6. Movimientos artísticos que buscan innovar. 7. Interpretan la realidad desde el sueño. Es la B, y cada uno contribuye a su definición como tal, como son. Pregunta 8. Indica cuál de las siguientes figuras retóricas empleadas en el siguiente frase. Eres duro como el hierro. Es la comparación, ya que compara el hierro con el que es fuerte. Es una comparación. La pregunta 9 dice, en la comunidad literaria el lector es llamado receptor, ya que pertenece a la descripción de un lector, ya que él recibe la información o la recepta. Pregunta 10. Observa el siguiente esquema y elige la opción que lo complemente correctamente. Es comunicación poética. Es la interna, autor, texto poético y descripción poética. Y el complementa de la externa, sujeto lírico, poema y lector, ya que es lo que lo complementa por casi se integra el cuadro. La pregunta 11 dice, el conjunto de versos se llama espacio. El espacio se define como el efecto que resulta de la repetición en intervalos regulares de un sonido. Es la estrofa y verso, ya que es un conjunto de versos que se llama estrofa, es un conjunto de versos, entonces la única que queda. Pregunta 2. Entendemos por espacio a la espacio de sílabas que componen un espacio. Existe espacio políticas que permiten al autor el número de sílabas de sus poemas. Es la respuesta C. Métrica, medida, verso, licencias y ajustar. Son las palabras que complementan el enunciado de forma correcta. Relaciona la figura retórica con sus conceptos. 1. Metáfora. 2. Comparación. 3. Alegoría. 4. Paradoja. A. La noción permite hacer mención a aquella ficción de la cual una idea, frase, expresión o oración posee un significado distinto a lo que se expone. Y la B. Figura retórica que consiste en comparar los elementos de diferentes naturaleza. C. Figura retórica que consiste en igualar elementos de diferente naturaleza. D. Expresa una idea contradictoria aparentemente, pero que en el fondo tiene mucho sentido. La respuesta es la B. 1C, 2B, 3A y 4D, ya que cada uno define con cada figura. Por ejemplo, la 1, que es la metáfora, queda con la respuesta C, ya que es una figura retórica que consiste en igualar elementos de diferente naturaleza. Pregunta 14. ¿Cuáles son los elementos que articulan el proceso de comunicativo? Es la respuesta de enunciador, enunciatario, código, canal y mensaje, ya que son cada una de las partes para que llegue un proceso de comunicación. Texto escrito en forma dialogada, preparada para una presentación. Es un texto dramático, ya que describe el texto por el dramatismo y se puede leer con forma de diálogos o cualquier otra forma. 16. 1. Diagrama. 2. Tragedia. 3. Comedia. A. Protagonista es vencido por su destino. B. Divierte al espectador. C. Expone una situación conflictiva con la ansiedad que su problemática exige. La respuesta 1A, 2C y 3B, ya que cada uno indica el subgénero que lo define. Por ejemplo, el drama
puede ser que un protagonista se ha vencido. La tragedia puede ser una situación que con la que sería que el problema exigió y así sucesivamente. Número 17. Se refiere a las condiciones culturales, sociales y hasta cognitivas de las personas que hacen lectura u observan una obra dramática. Es el contexto de recepción, son los que lo describen correctamente. Pregunta 18. Relaciona los siguientes elementos. A, receptor. B, mensaje. C, emisor. D, referencia. E, contexto. 1. Se conoce como el enunciador autor del texto. 2. Es el rol del lector. 3. Corresponde a la forma en que se presenta la historia. 4. Son las circunstancias que rodean a la creación y recepción del arte. 5. Relaciona el texto con el asunto tratado. Tiene que ver con el mundo que crea el autor. Es la respuesta C, 1C, 2A, 3B, 5D, 4E. Cada una de ellas las respuestas coinciden. Por ejemplo, el 1C sería como se le conoce al enunciador o autor del texto, sería el emisor. Pregunta 19 sería perfectamente, pertenecen a este género lírico el conjunto de obras donde predomina lo subjetivo. En ellas se refleja el sentimiento de autor. Es lo del lírico, ya que su descripción es lo mismo que la que se dice en el enunciado. Pregunta 20. Relaciona los siguientes elementos. A. Contexto de recepción. B. Contexto de producción. C. Destinatario poético. D. Fuente literaria. 1. Se caracteriza por circunstancias que rodean al autor. 2. Conoce como tendencia artística y sutil para estudiar la evolución histórica. 3. Son las circunstancias que rodean al autor. 4. Es quien recibe la obra. Es la respuesta A1, B3, C4 y D2. Sería, por ejemplo, la C4 es destinatario poético, es quien recibe la obra. Entonces, como quien le hace el que más coincide. Pregunta 21. Los textos líricos se realizan en tres niveles. El nivel espacio abarca la rima métrica y ritmo. El nivel espacio se encarga de indicar las figuras históricas, mientras que el nivel espacio comprende el significado de los mismos. La respuesta fónico-fonológico, monosintáctico y retórico-semántico, ya que son los que más coinciden. Por ejemplo, el nivel fónico-fonológico abarca la rima, métrica y ritmo, abarca todo eso, y así sucesivamente. La pregunta 22 dice, elige la opción que complemente correctamente el enunciado. El espacio se compone de espacio, los cuales pueden conformarse por dos o más y reciben su nombre a partir de numerosos versos. Por ejemplo, una estrofa de cuarto verso se llama espacio. Sería la respuesta B, poema, estrofas, versos y cuarteto, ya que son los que complementan el enunciado. Por ejemplo, el cuarteto tiene cuatro versos. Es una forma que podemos darnos cuenta. Y es un poema porque se compone de estrofas. Y así podemos darnos cuenta de ir descartando. Pregunta 22. En cada uno de los enunciados del poema lleva versos porque hace que tenga sentido cada uno de los enunciados para poder dar un sentido. Pregunta 23. Es la medida de un verso. Sería la métrica, ya que si el verso se mide por métrica para poder sacar su medida. Pregunta 24. Es la coincidencia de los sonidos al final del verso. Si coinciden planamente los sonidos se tratan de una rima espacio. Si solo coinciden con los vocales se trata de una rima. La respuesta es rima asonante-consonante. Desde el inicio nos podemos dar cuenta ya que habla siempre de rimas y de versos. Entonces, las consonantes dice que solo coinciden en las vocales. Pregunta 25.
Los versos de arte, espacio, son aquellos que tienen hasta 7 sílabas, punto. Los que tienen 8 o más se denominan de arte, espacio. El verso perfecto tiene espacio sílabas y se llama, es la respuesta C, menor, mayor. 14 tiene 14 sílabas y se llama alejandrino, ya que lo complementan muy bien, ya que todos los que tienen 14 llevan se denominan como alejandrinos. Pregunta 26. La expresión tiemblo de verano, ardo de invierno expresa una metáfora, ya que no puede parecer que no tienen sentido o así, y eso es una metáfora, cosas que pueden que no tengan tanto sentido, o por ejemplo, se puede tomar como que en el verano ardes del calor y tiemblas en el invierno del frío. Pregunta 7. Elige la opción que complemente correctamente el enunciado. El espacio es muy... Se desarrolla la historia puede ser lineal, circular y dar saltos hacia adelante, espacio, o hacia atrás, espacio. Mientras que el espacio es el lugar en que se desarrolla la acción. Sería la respuesta de C. Espacio, prospectiva, retrospectiva y tiempo. Nos podemos dar cuenta ya que, por ejemplo, cuando dice que hacia adelante, me menciona que es la prospectiva, o sea, avanza. Y hacia atrás es la retrospectiva, o sea que viaja hacia atrás. Pregunta 28. El espacio es la figura retórica en torno al cual gira la historia. El espacio es el personaje que se pone a los deseos del protagonista. Hay otros personajes como el espacio que tienen la importancia de relevar ciertos rasgos de la historia de los personajes más relevantes, mientras que el personaje espacio aparece de forma esporádica. Es la respuesta C, protagonista, antagonista, secundario, incidental, ya que complementa completamente el este. Se nos menciona que, por ejemplo, el protagonista gira en torno a la historia, el antagonista es el que se opone a los deseos del protagonista, es así de simple. Y descartando según como vayamos viendo, por ejemplo, la 29, el espacio es una vanguardia surgida como crítica a los movimientos tradicionales y a sus búsquedas estéticas. El espacio a su figura más emblemática, quien sostenía que su movimiento provenía de una palabra que significaba dadaísmo, trista, y es la respuesta correcta, ya que complementan el enunciado sobre lo que se trata y así. Pregunta 30. Son dos formas en que se implementa un texto lírico, es en verso y en prosa. De que el texto se puede expresar en estas formas. El texto lírico puede ser en verso o en prosa según como decía el autor. Pregunta 31. Dice 1. Medea. 2. Nubes. 3. Edipo rey. 4. Agamenón. A. Esquilo. B. Sofocles. C. Eurípides. D. Aristófanes. E. Aristóteles. Es la respuesta B. 1C, 2D, 3B, 4E. Nos podemos dar cuenta ya que el Medea fue hecha por el autor Eurípides. Excesivamente los pusieron descartando cuál es el de cada quien. Pregunta 32. Relaciona correctamente los subgéneros semánticos a su definición. 1. En este subgénero el área no puede escapar a su destino. 2. Subgénero más próximo a la vida real. 3. Tiene afinidad de divertir al espectador. La respuesta A. 1A, 2B, 3C. Ya que, por ejemplo, y si tiene confinidad, la 13 dice que tiene la afinidad de divertir al espectador, es la comedia. Y el subgénero que dice que no es próximo a la vida real sería el drama. Y sucesivamente podemos ir descartando uno por uno para darnos una idea. Voy a hablar yo sobre la metodología de la investigación sobre los reactivos de estudio. Bueno, pues el bloque 1, tema, el conocimiento como objeto de estudio. La primera pregunta nos dice,
La teoría del conocimiento afirma que él solo se conoce una vez que se tiene la o representación mental de él. Bueno, pues la respuesta correcta es el inciso D. La teoría representacional del conocimiento afirma que el sujeto solo conoce una vez que tiene la imagen o representación mental del objeto. En la siguiente pregunta nos dice, en la teoría representacional del él es la persona que conoce, mientras que él es la cosa investigada y la mental es del objeto. La respuesta correcta es la B, que quedaría. En la teoría representacional del conocimiento, el sujeto es la persona que conoce, mientras que el objeto es la cosa investigada y la representación mental es la imagen del objeto. El inciso 3 es el procedimiento mediante el cual se orienta y dirige la ejecución de la investigación, pues aquí nos está definiendo lo que es un protocolo de investigación. La siguiente pregunta dice, realizar una implica llevar una de trabajo, aprovechar el lo mejor posible, procurar un lugar espacial donde se pueda trabajar y tranquilamente. Y la respuesta correcta es el inciso A, que quedaría. Realizar una investigación implica llevar una disciplina de trabajo, aprovechar el tiempo lo mejor posible, procurar un lugar espacial donde se pueda trabajar concentrada y tranquilamente. El siguiente inciso nos dice, es el estudio o tratado de los métodos, pues aquí nos está dando a entender que se está hablando de lo que es la metodología. En el siguiente inciso nos dice, lee el siguiente texto e indica a qué apartado de la investigación corresponde. Prueba de competencia literaria, destinada a evaluar 4 componentes de la competencia literaria. Número 1. Frecuencia de la literatura. 2. Creencias sobre la literatura. 3. Conocimientos literarios. 4. Interpretación y significatividad de la lectura. Los componentes 1 y 2 se medirán mediante cuestionarios con operaciones de respuestas tipo Likert. Se implementarán dos pruebas distintas, una previa y otra superior, a cada uno de los dos textos. Aquí la respuesta correcta es el inciso B, ya que el texto anterior nos está dando a entender que es un diseño metodológico. Y la siguiente pregunta nos dice, de la siguiente lista, elige los enunciados referentes al modelo de la investigación cualitativa. El número 1 dice, emplea información descriptiva. 2. Recoge información objetiva. 3. Se auxilia de la observación participante. Número 4. Recoge información subjetiva. Número 5. Sus resultados poseen validez externa. Número 6. Los censos son un ejemplo de este tipo de investigación. Pues aquí los únicos puntos que pueden ser es el 1 que dice emplea información descriptiva, el 3 que dice se auxilia de la observación participante y el número 4 que dice recoge información subjetiva. En el siguiente inciso dice, de la siguiente lista elige los enunciados de la referencia al modelo de investigación cuantitativa. Bueno, pues aquí solo son los números siguientes. Emplea información descriptiva. Número 2. Recoge información objetiva. Número 3. Se auxilia de la observación participante. Número 4. Recoge información subjetiva. Número 5. Sus resultados poseen validez externa. Número 6. Los censos son un ejemplo de este tipo de investigación. Pues aquí solo es el número 2, que es recoge información objetiva. Número 5. Los resultados poseen validez externa. Y número 6. Los censos son un ejemplo de este tipo de investigación. El siguiente inciso nos dice, la investigación es una herramienta utilizada por las personas y la sociedad para aclarar dudas, problemas y aumentar el conocimiento. Pues aquí nos está hablando del conocimiento porque con la investigación podemos aumentar nuestro conocimiento. La siguiente pregunta dice, la investigación tiene como base el método científico procedimiento de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación. La siguiente pregunta nos dice, se trata de una de las herramientas metodológicas más aplicadas en las diferentes áreas de la ciencia. Su manera de operar relacionada a hechos singulares con leyes generales. ¿Es el método de investigación? Bueno, pues en esta pregunta no tiene respuesta. De lo particular a lo general es deductivo. La siguiente pregunta nos dice, el método inductivo es un proceso de razonamiento que parte de algún hecho singular para acceder a lo universal.
La siguiente pregunta nos dice, método de investigación que parte de verdaderas generales para acceder a verdades singulares. Es el método deductivo. Pues en este inciso nos está dando a entender que es el método deductivo, y que el método deductivo parte de verdades generales para acceder a verdades singulares. En la siguiente pregunta nos dice, el método de investigación deductivo permite inferir nuevos conocimientos o leyes aún no experimentadas. La siguiente pregunta nos dice, el marco teórico o de la investigación introduce y describe la teoría que explica por qué existe el problema de investigación en un documento. La siguiente pregunta dice, el marco de investigación es una revisión exhaustiva de las teorías más recientes que describen todo lo que se sabe o se ha investigado sobre un tema. Pues en este inciso, la respuesta correcta es el inciso D, ya que aquí nos está hablando sobre el tema que estamos escogiendo y donde estamos sacando las teorías más recientes. El siguiente inciso dice, el marco de investigación cumple diversas funciones como delimitar el área de la investigación. Pues el marco de la investigación es el que cumple con estas ciertas funciones. La siguiente pregunta nos dice, la presentación de resultados es una herramienta que permite compartir conocimientos adquiridos luego de la ejecución de métodos en una investigación para dar respuesta a hipótesis y planteamientos. Aquí nos están hablando de planteamientos establecidos. Siguiente pregunta nos dice, una vez que se ha terminado la investigación, se examinan y organizan los resultados son los que se examinan. La siguiente pregunta nos dice, es fundamental para generar discusión y comparar los resultados obtenidos con valores teóricos y datos publicados de investigaciones recientes. Siguiente pregunta dice, la investigación, el conocimiento y la ciencia metodológica de la investigación. ¿Para qué existe el conocimiento? Se requiere de los siguientes tres elementos, excepto resultado de los dos elementos más. Aquí es sujeto, subobjeto y objeto. En la siguiente pregunta dice, el conocimiento surge como resultado de la interacción entre objeto y sujeto dentro de un contexto histórico, social, cultural, económico, histórico. La siguiente pregunta dice, etapa de la investigación en la que Mario Tamayo menciona que es necesario considerar factores de orden subjetivo y objetivo. En donde aparece Marco Tamayo es en la selección del tema. En la siguiente pregunta nos dice, etapa que corresponde a todos los sujetos u objetos que pueden intervenir en un experimento. Pues aquí nos habla de una población, que es un elemento de la encuesta. Concepto que se divide en una unidad de muestreo y de análisis, y de estas son elegidas las relacionadas con las características de investigación, pues nos está hablando sobre el muestreo. La siguiente pregunta nos dice, también es nombrada como universo y se enfoca a un grupo de personas que serán estudiadas. Igual aquí nos hace referencia a la población. Y la siguiente pregunta nos dice, nos permite reducir nuestro problema inicial a dimensiones prácticas dentro de las cuales es posible efectuar estudios correspondientes. Nos está hablando sobre la delimitación del tema. Ahora continuamos con los siguientes reactivos. La pregunta número 1 dice, seleccione la opción que complete el párrafo anterior. Conocimiento que proviene de la reflexión sistemática, metódica y general, ofrece explicaciones, emplea la razón y argumentos racionales. Pues aquí nos está hablando sobre el conocimiento científico, ya que se basa en la observación sistemática y metodológica. La siguiente pregunta nos dice, conocimiento que es resultado de un método riguroso y objetivo de razones a afirmaciones, sistematiza, fundamenta y prueba. Pues igual nos está hablando sobre el conocimiento científico. Y la siguiente pregunta nos dice, se define como proceso o camino sistemático establecido para realizar una tarea o trabajo con el fin de alcanzar un objeto predeterminado. Pues aquí nos está definiendo lo que es un método. La siguiente pregunta nos dice, grupo de mecanismos o procedimientos racionales empleados para el logro de un objetivo o serie de los objetivos. Aquí nos está definiendo lo que es la metodología.
La siguiente pregunta nos dice, en el planteamiento del problema de una investigación hay dos maneras de enunciar el problema. ¿Cuáles son estas maneras? La respuesta correcta es descriptiva e interrogativa. Y la siguiente pregunta nos dice, parte del proceso de investigación que realiza una descripción detallada del tema de investigación, incluyendo antecedentes, estudios previos, teorías, desarrollos a través del tiempo. Pues aquí nos está hablando sobre lo que es el planteamiento del problema. La siguiente pregunta dice, parte de la investigación donde se establece el propósito por qué se depende realizar una investigación, guían el desarrollo de la investigación y determinan a dónde pueden llegar. Aquí nos está hablando sobre lo que son los objetivos, es donde se guían el desarrollo de la investigación. La siguiente pregunta dice, tipo de objetivos de investigación que enuncian las acciones que se tendrán que realizar para lograr el objetivo general. Aquí nos está hablando sobre los objetivos de investigación específicos. La siguiente pregunta nos dice, instrumento que se realiza en las técnicas de observación, que consiste en recoger y registrar ordenadamente los datos obtenidos de la observación. Nos está hablando sobre lo que es el diario de campo. La siguiente pregunta nos dice, tipos de preguntas cerradas se pueden utilizar en los cuestionarios que consisten en contestar solo sí o no. Algunas pueden tener una tercera opción, sin opinión. Nos está hablando sobre lo que son las dicotómicas. La siguiente pregunta nos dice, selecciona la opción que complete el párrafo. Parte del proceso de investigación que consiste en organizar la información recolectada a través de instrumentos. Nos está hablando sobre el procesamiento de la información. La siguiente pregunta nos dice, ya que se ha procesado la información obtenida por los instrumentos de recolección de datos, se debe sintetizar la información, la cual se realiza utilizando cuadros estadísticos y gráficas. Esa es la respuesta correcta. Continuamos con los siguientes reactivos. La pregunta número 1 dice, conjunto de palabras que puntualizan el propósito de una hipótesis en un problema de investigación. La respuesta correcta es la teoría práctica supuesto. Siguiente pregunta nos dice, al hablar de, nos referimos al método hipotético utilizado por las ciencias experimentales o que estudian los fenómenos de la que son susceptibles a los ser observados. Aquí la respuesta correcta es el inciso A, naturaleza, deductivo, método experimental. Y el inciso quedaría, al hablar de naturaleza nos referimos al método hipotético utilizado por las ciencias experimentales. O deductivo, al hablar de nos referimos al método hipotético utilizado por las ciencias experimentales o que estudian los fenómenos de la que son susceptibles a ser observados. Y la respuesta correcta es el inciso B, que sería, al hablar de método experimental nos referimos al método hipotético utilizado por las ciencias experimentales o empíricas que estudian los fenómenos de la naturaleza que son susceptibles a ser observados. Siguiente pregunta nos dice, existen diferentes tipos de muestra, las más comunes son las siguientes, que se basan en el azar, en la que todo momento de la población tiene la probabilidad de ser seleccionado. Existe el muestreo aleatorio, en el que se extrae la muestra seleccionando una lista o registro de los integrantes de la población, y otra que se llama muestreo, en el que la población se divide por grupos o estratos, y otra muestra no probabilística, que son llamadas también, y se basan en el criterio del investigador. Aquí la respuesta correcta es el inciso B, que es estratificados simples dirigidas probabilísticas. Y el inciso quedaría, existen diferentes tipos de muestra, las más comunes son las siguientes, estratificadas, que se basan en el azar, en la que todo método de la población tiene probabilidad de ser seleccionado. Existe el muestreo aleatorio simple, en el que se extrae la muestra seleccionando una lista de registro de los integrantes de la población, y otra que se llama muestreo de dirigidas. La siguiente pregunta nos dice, en la investigación documental la obtención de la información se realiza a través de diversas fuentes. Las fuentes primarias o directas escritas en el momento en el que se está estudiando el fenómeno y dan evidencias directas sobre el tema, y las fuentes secundarias, información ya procesada por otros, donde se debe tener en cuenta la validez, relevancia, confiabilidad, creatividad, definida al tipo de fuente de que pertenecen.
Número 1. Libros de texto, que son fuentes primarias. Número 2. Artículos científicos, son fuentes secundarias. Número 3. Tesis, son fuentes primarias. Número 4. Entrevistas, son fuentes secundarias. Número 5. Artículos de revistas, son fuentes secundarias. La siguiente pregunta nos dice, en el primer paso para llevar a cabo una investigación puede surgir de una problemática inmediata o de experiencias individuales. Aquí nos está hablando sobre el planteamiento del problema. En la siguiente pregunta nos dice, completa con la secuencia correcta la siguiente frase. Gracias a la se ha obtenido grandes avances que han dotado al de herramientas y procesamientos que facilitan su, y la respuesta correcta es el inciso A, que quedaría, gracias a la investigación se han obtenido grandes avances que han dotado al científico de herramientas y procesamientos que facilitan su investigación. La siguiente pregunta nos dice, relaciona la información con su concepto y elige la respuesta correcta. Número 1. Proviene del latín investigare, que significa investigación. Número 2. Aspira a entender al mundo apoyándose en contexto teórico. Desarrolla las teorías de amplios principios, hablando sobre la básica. El número 3. Busca solucionar problemas concretos en determinadas circunstancias. Confronta la teoría con la realidad, hablando sobre la aplicada. Número 4. Se realiza en condiciones rigurosas, controladas. Describe causas que producen el fenómeno. Nos está hablando sobre lo experimental. Número 5. Se realiza sin manipular deliberadamente las variables y nos está hablando sobre lo no experimental. Número 6. Es aquella en la que se recogen y analizan datos sobre variables en poblaciones numerosas. Utiliza métodos y técnicas estadísticas. Se está hablando de la cuantitativa. Número 7. Trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades. Realiza información descriptiva y no cuantificada. Y nos está hablando sobre la cualitativa. La siguiente pregunta dice, Isaac Asimov relaciona 3 elementos del proceso del conocimiento: al sentido de la vista, al hacer suya la comprensión de una idea y lo que se logra a través del razonamiento para elaborar un conocimiento objetivo. Nos referimos a sujeto cognoscente, objeto del conocimiento y proceso cognitivo. La siguiente pregunta nos dice, en los tipos de conocimiento, él se fundamenta en la razón, en la búsqueda de reflexiones hacia el sentido, justificación y posibilidad de interpretación de lo que rodea al hombre. Por otro lado, el conocimiento es el adquirido a través de los libros sagrados, a lo que a su vez proviene de la relación divina o del mundo de los dioses, al que creencia y supuestos no verificables carecen de continuidad. Finalmente, el conocimiento no se limita a descubrir los hechos y fenómenos de realidad, sino que nos explica mediante el análisis para el que elabora fórmulas, lo que le da un carácter racional. Pues aquí estamos hablando del conocimiento filosófico, religioso, empírico y científico. Y la respuesta correcta sería, en los tipos de conocimiento, el filosófico se fundamenta en la razón, en la búsqueda de reflexiones hacia el sentido, justificación y posibilidad de interpretación de lo que rodea al hombre. Por otro lado, el conocimiento religioso es adquirido a través de los libros sagrados, a lo que a su vez proviene de la relación divina o del mundo de los dioses, al que empírico, creencia y supuestos no verificables y carecen de continuidad. Finalmente, el conocimiento científico no se limita a descubrir los hechos, fenómenos de la realidad, sino que nos explica mediante el análisis para que elabora fórmulas, lo que le da un carácter de racionalidad. La siguiente pregunta dice, relaciona la información con su concepto y escribe la respuesta correcta. Número 1. Dicho término está compuesto del vocablo método y el sustantivo griego logos, que significa juicio o estudio. Esta palabra se puede definir como la descripción, el análisis y la valoración criteria de los métodos de investigación, pues aquí nos está hablando sobre la metodología. El número 2 es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Número 3. El análisis es el
descomposición de algo de sus elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un todo para estudiarlas en forma individual, que nos está hablando sobre el análisis. Número 4. Es aquel que parte de los datos particulares para llegar a conclusiones generales, que nos está hablando sobre el método inductivo. Y la siguiente pregunta dice, selecciona la respuesta correcta. En este tipo de técnica, el investigador se limita a observar y recopilar el fenómeno sin formar parte de él, y nos está hablando sobre la observación no participante. En la siguiente pregunta nos dice, ¿es el orden correcto en el proceso de interpretación de resultados? Número 1. Se formulan aquellos supuestos que expliquen los hallazgos. Se identifican las diferencias significativas entre los grupos o tratados que comprenden la muestra. Número 3. Se hacen las observaciones o recordatorios que se consideren de interés general. Número 4. Se expone la pregunta junto con sus alternativas de respuesta y las cifras globales. Número 5. Se anota la descripción que hace el investigador. Entonces la respuesta correcta sería empezando por el número 4, que dice, se expone la pregunta junto con sus alternativas de respuestas y las cifras globales. El número 5, se anota la descripción que hace el investigador. Número 2, se identifican las diferencias significativas entre los grupos o estratos que comprenden la muestra. Número 1, se formulan aquellos supuestos que expliquen los hallazgos. Y número 3, se hacen las observaciones o recordatorios. Número 13. Se refiere a la distribución de frecuencias, cálculo de medidas de tendencia central, moda mediana y medidas de variabilidad como rango, desviación, estándar y varianza, asimetría y cortosis. Nos está hablando sobre una estadística descriptiva. La siguiente pregunta nos dice, lee con atención y selecciona algunos de los elementos básicos de las conclusiones. Número A. Mencionar si se ha logrado responder a las hipótesis planteadas. Número B. Establecer las ventajas y desventajas de la investigación. Inciso C. Determinar el tamaño de la muestra y de la población. Inciso D. Definir y mencionar el diseño metodológico. Inciso E. Establecer las limitaciones del estudio. Y número F. Referir las probables soluciones al problema, aportaciones para futuras investigaciones. La respuesta correcta es el inciso B, que quedaría como primero. Número B. Establecer las ventajas y desventajas de la investigación. Número C. Determinar el tamaño de la muestra y de la población. Número D. Definir y mencionar el diseño metodológico empleado durante la investigación. Número E. Establecer las limitaciones del estudio. Y por último, número F. Referir las probables soluciones al problema y aportaciones para futuras investigaciones. Siguiente pregunta. Los alumnos de la Escuela Preparatoria Jesús Silva Herzog son honestos. Esto quiere decir que es una investigación cuantitativa. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuántos alumnos de la Preparatoria Jesús Silva Herzog son activos sexualmente? Nos está hablando de una investigación cuantitativa. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son los elementos necesarios para que exista el conocimiento? Y la respuesta correcta es el inciso A, sujeto, objeto, representación interna. La siguiente pregunta dice, su principio fundamental fue desarrollado por John Locke y sostiene que el conocimiento surge de los sentidos y de la experiencia, y afirma que la única fuente del conocimiento es la percepción, ya sea externa o interna. Y aquí nos está hablando sobre lo que es el empirismo. La siguiente pregunta dice, este principio confía en la capacidad de la razón para alcanzar la verdad de las cosas, y nos está hablando sobre lo racionalismo. La siguiente pregunta dice, ser objetivo, fiable, verificable, sistemático son algunas de las características del conocimiento científico. La siguiente pregunta nos dice, la investigación documental es un proceso de búsqueda a partir de la indagación en medios impresos y electrónicos de documentos, libros, enciclopedias